Buenas tardes a todos ustedes, amigos oyentes, y a usted también, don Juan de Dios. Trenes, aviones y automóviles han sido los protagonistas del éxodo masivo que se ha producido durante los últimos días. La festividad de la Semana Santa es aprovechada por muchas personas para cambiar de actividad, viajando y conociendo otros parajes, otras gentes, otras gastronomías y otras costumbres. Se calcula que solamente en España se han producido más de 15 millones de desplazamientos. Pero eso es solamente el envoltorio vistoso de una parte de la sociedad que normalmente solo cifra su objetivo en las satisfacciones materiales de este mundo. Son aquellos que consideran una cruz cualquier cosa que no sea disfrutar de los bienes terrenales. Son aquellos que cuando la cruz aparece sin buscarla, se desmoralizan y su corazón la rechaza porque no están acostumbrados a domeñar sus caprichos y aceptar la contrariedad sin exagerarla, sin aspavientos, sin histerismos. Pero la Semana Santa, o la Semana Grande, como la denominaban los antiguos cristianos, era y es algo muy diferente a la representación actual. La Semana Sagrada es para los que llevan la cruz a cuestas con una sonrisa en su rostro, con una luz en su alma. La Semana Sagrada es para los que cuando llega la fatiga, los ojos se fijan en la cruz y en ella hallan nueva fuerza para proseguir el camino. Ayer el mundo cristiano vivió la gran fiesta de la luz, la gran fiesta de la esperanza puesta en la resurrección de Cristo. En los primeros tiempos, la conmemoración de los últimos días de la vida de Jesús eran de una profunda religiosidad. En ningún caso constituían la manifestación externa de una tradición popular, sino la honda expresión de un sentimiento nacido del corazón y puesto en práctica en el comportamiento personal de cada día. Una de las narraciones más detalladas de cómo se conmemoraba la pasión, muerte y resurrección de Jesús se debe a Eteria, una virgen hispanorromana al parecer nacida en Galicia, que del año 381 al 384 hizo un largo viaje a los santos lugares. Las impresiones de este viaje las dejó escritas en el códice Itinerarium ad Loca Santa, viaje a los santos lugares. La narración minuciosa y amena que la joven monja gallega hizo de aquel viaje y de las experiencias de que fue testigo en el transcurso del mismo, tuvieron en su momento una acentuada difusión. Nos dice Etera que entre todas las semanas del año, la más importante para los cristianos de la época era la Semana Grande, santificada precisamente por los acontecimientos que ya entonces se conmemoraban. Los cristianos de los primeros tiempos, al conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, lo hacían no como una manifestación externa de unos hechos más o menos recordatorios, sino en el convencimiento de que con esos actos santificaban y renovaban su fe. La denominaron Semana Grande los antiguos porque en ella se celebra el misterio de la redención y estaban bien persuadidos de su grandeza. Un escritor de los primeros siglos la resumió en esta frase lapidaria: Pascua es la cumbre. Los cristianos de los primeros siglos consideraban que el milagro de la redención les impregnaba de una infinita paz interior. La Cuaresma para ellos constituía un largo viaje de renuncia, trabajo y disciplina, y la Semana de Pasión, culminada con el triunfo glorioso del Espíritu sobre la carne, era la plácida y serena arribada de la barca de Pedro en el puerto. Los antiguos cristianos estaban profundamente impregnados de que la resurrección del Salvador simbolizaba el triunfo del bien sobre el mal. Era el arribar a puerto de la nave y el momento en el que después del drama que se consumó en el Gólgota habría de llegar la paz interior y el descanso del alma. Durante la Semana Santa de los primeros tiempos, los antiguos cristianos seguían las huellas de su Maestro.
Las narraciones de la Pasión cobraban nueva vida, como si los hechos se repitieran efectivamente ante sus ojos. Todos los acontecimientos que conducían al arresto, al proceso y a la ejecución de Jesús eran recordados y celebrados. Paso a paso, escena por escena, seguían el camino que Jesús holló con sus pies durante los últimos días de su vida mortal. La liturgia de la Semana Santa surgió de la devoción de los primeros cristianos en Jerusalén, donde Jesús sufrió su pasión. Desde los albores de la cristiandad, Jerusalén fue meta de peregrinaciones, y los peregrinos, entonces como ahora, gustaban de visitar los lugares de la pasión. Getsemaní, el Pretorio, el Gólgota, el Santo Sepulcro. Todo ello quedó registrado en las anotaciones del Códice de la peregrina española Egeria. En él se contiene una descripción gráfica de la liturgia de Semana Santa, tal como se celebraba en Jerusalén alrededor del año 400 de nuestra era. Tenemos mucho que aprender de la devoción de la Iglesia antigua, según nos la presentan los escritos que de ella se conservan. Es verdad que los cristianos de Jerusalén tenían la ventaja de estar más cerca del Señor en el tiempo y en el espacio, pero no por eso nuestra devoción ha de ser menor. Después de todo, nosotros participamos en los misterios de Cristo no mediante la imaginación o el sentimiento, aunque también estos tienen su cometido, sino por la fe. En la liturgia de Semana Santa, la Iglesia revive en la fe el misterio salvador de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y es que la cruz no es para llevarla al cuello o para que la colguemos de una pared. Es para que la vivamos día a día, porque como dijo San Agustín, en la cruz ¿fue Cristo el que murió o fue la muerte la que murió en él? La de Jesús fue una muerte del cuerpo que mató a la muerte del alma.